Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Hay momentos en la vida cristiana donde el alma no canta, sino que gime. Momentos donde la oración parece un suspiro quebrado, donde el corazón anhela a Dios, pero siente debilidad, donde la luz espiritual parece haberse apagado. ¿Es esto señal de muerte espiritual o evidencia de vida? En este sermón basado en el Salmo 38, 9 a 10, J.C. Philpott nos guía a través de las experiencias más profundas del alma creyente, los deseos que solo Dios conoce, los gemidos que no están escondidos ante su presencia, la fuerza que nos falta y esa aparente pérdida de luz que tanto nos inquieta. Lejos de presentar una fe superficial, este mensaje nos muestra la realidad del trato de Dios con sus hijos, una vida que fluctúa, que lucha, que anhela, pero que está viva. Si alguna vez has sentido sequedad, oscuridad o debilidad espiritual, este mensaje es para ti. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi gemido no te es oculto. Mi corazón jadea, me faltan las fuerzas, la luz de mis ojos también me abandona. Salmo 38, 9, 10. Si dijera que un alma viviente nunca tiene deseos, gemidos ni anhelos, que sus fuerzas nunca decaen, y que la luz de sus ojos nunca se desvanece, todo lo cual está contenido en el texto, hablaría no solo en contra de la experiencia del pueblo de Dios, sino también en contra de la palabra expresa de verdad. Pero por otro lado, si dijera que el pueblo del Señor siempre está lleno de deseos, que gime perpetuamente por Dios, que su corazón anhela constantemente su presencia, que sus fuerzas siempre flaquean y la luz de sus ojos se desvanece continuamente, hablaría igualmente en contra de las enseñanzas del Espíritu de Dios en los corazones del pueblo de Dios y en contra de la palabra expresa de inspiración. El cambio y la fluctuación impregnan todo en la naturaleza, y el cambio y la fluctuación impregnan todo en la experiencia. La primavera sucede al invierno, el verano a la primavera, el otoño al verano y el invierno al otoño. El día sigue a la noche, la lluvia a la sequía y la sequía a la lluvia. Las lunas crecen y menguan, las mareas del océano suben y bajan. El hombre nace bebé, crece niño, se convierte en joven y finalmente muere. Así, el cambio y la fluctuación impregnan universalmente la naturaleza, y así, en el reino de la gracia, el cambio y la fluctuación son constantes. Como leemos, porque no tienen mudanza, por eso no temen a Dios. Salmo 45, 19. Los salmos son un manual de la experiencia cristiana. En ellos vemos los flujos y reflujos, los cambios y fluctuaciones de las almas vivientes, y en ellos, según nos lo haya enseñado el Señor, encontramos de vez en cuando nuestra propia experiencia, trazada por la mano del Espíritu. El pueblo del Señor está muy sujeto a la carnalidad y las tinieblas, a la dureza, la inercia, la esterilidad y la tibieza. Y a veces parece haber apenas la vida suficiente en sus almas como para sentir estas cosas y gemir bajo ellas. Por lo tanto, bajo estos sentimientos, claman al Señor. No pueden soportar la carnalidad, las tinieblas, la esterilidad y la muerte que parecen haberse apoderado de ellos. Acuden con estas cargas al trono de la gracia, suplicando al Señor que reavive su obra en sus corazones. ¿Y cómo responde el Señor a su oración? Generalmente, no de la manera que esperan. Les responde con alguna pesada aflicción, algún golpe de la providencia o algún golpe de la gracia que cae muy pesadamente sobre ellos. Pero el efecto es conmover sus almas, motivarlos a erradicar así esa oscuridad, esa muerte y esa esterilidad bajo las que antes gemían. En este salmo, David desahoga su alma ante Dios, siente el desagrado de Dios. Sus pecados salen a la luz. Sus iniquidades se revelan en toda su repugnante y horrible naturaleza. Su corazón se abate al descubrir la corrupción de su naturaleza caída. Clama, oh Señor, no me reprendas en tu ira ni me disciplines en tu furor, porque tus flechas me han traspasado y tu mano ha caído sobre mí. A causa de tu ira no hay salud en mi cuerpo. Mis huesos no están sanos a causa de mi pecado. Mi culpa me ha abrumado como una carga insoportable. Mis heridas supuran y son repugnantes a causa de mi insensatez pecaminosa. Estoy encorvado y muy abatido. Ando de luto todo el día. Mi espalda está llena de un dolor abrasador. No hay salud en mi cuerpo,
Estoy débil y completamente aplastado. Gimo con angustia de corazón. Salmo 38, 1:8. Aquí tenemos la experiencia de un alma viviente cuando el pecado se deposita en su conciencia, cuando sus iniquidades se revelan a la luz y la vida de las enseñanzas del Espíritu, y se hunde ante Dios con un sentimiento de su miseria y ruina. Pero no hay otro sentimiento allí que vergüenza, culpa y tristeza. No hay otras sensaciones vivas en el corazón que el autodesprecio y el aborrecimiento por la iniquidad manifestada. Aquí está la gran distinción entre la tristeza del mundo, que obra muerte, y la tristeza del pueblo de Dios, que obra vida. En la tristeza carnal y terrenal no hay clamor al Señor, ni anhelo por su presencia manifiesta, ni deseos de la luz de su rostro. No hay conmoción, ni quebrantamiento, ni derretimiento de corazón a sus benditos pies, sino que una oscura nube de tristeza se apodera de la mente, y a través de esta oscura nube no se abre ningún rayo de luz. Pero no es así donde hay la luz y la vida de Dios en el corazón. Allí, por oscura que sea la nube que lo cubre, hay vida divina en el alma, que se levanta bajo esta carga que la oprime, lucha bajo esta carga que la oprime, y no puede saciarse sin alguna manifestación de la presencia y el favor del Señor. Esto lo vemos en las palabras del texto. Encontramos a David no solo abrumado por un sentimiento de pecado y vergüenza, ni solo turbado y angustiado por las obras de corrupción interna y la revelación de las maldades ocultas de su corazón, sino que, en medio de estas cargas, hay un clamor y un suspiro en su alma pidiendo que el Señor se le aparezca y lo represente. Señor, dice, todo mi deseo está delante de ti, y mi gemido no te es oculto. Mi corazón jadea, me faltan las fuerzas, la luz de mis ojos también se ha alejado de mí. Entonces, con la bendición de Dios, tomaré estas palabras en el orden en que se encuentran ante mí, y trataré de extraer de ellas algo de la experiencia de un alma viviente en sus anhelos por el favor manifestado de Dios. 1. Una clara señal de un hombre vivificado es esta: la profunda convicción que siempre habita en su conciencia de que vive bajo la mirada de un Dios que todo lo ve. Señor, todo mi deseo está delante de ti. No encontramos esta profunda convicción en el corazón de nadie, excepto en aquellos a quienes Dios ha tocado. El hombre puede reconocer naturalmente una providencia omnisciente y omnisciente, pero no está profundamente arraigada en su conciencia. No vive bajo la sensación de que la mirada de Dios está sobre él. No hay temor del Señor en su seno, esa fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. Pero donde quiera que el Señor ilumina el alma, allí surge, a la luz de la enseñanza celestial, esta convicción que siempre mantiene y que es más un sentimiento creciente que menguante. Dios me ve. Esto lo encontramos en las palabras que tenemos ante nosotros. Señor, todo mi deseo está delante de ti. Como si David apelara así al Dios que escudriña el corazón. Señor, puedes leer mi corazón. Señor, no hay un solo deseo en mi alma que tu ojo omnisciente no vea. Señor, no hay un solo sentimiento en mí que tu ojo omnisciente no vea. Cada pensamiento de mi corazón, cada deseo de mi alma, cada sentimiento de mi conciencia, todo está tan abierto ante tu mirada escrutadora, que no necesito decirte lo que he sido, lo que soy y lo que deseo ser. Tal es el sentir de cada alma viviente en la que mora el Espíritu de Dios. Él le da a esa alma un sentido tan profundo de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, que sabe que el ojo de Dios siempre mira en lo más profundo del corazón. Pero, ¿cuáles eran estos deseos? Señor, dice, todo mi deseo está delante de ti. Había entonces ciertos deseos que obraban en el alma de David, que brotaban de lo más profundo de su corazón. Estos deseos son los que se encuentran, en mayor o menor medida, en todas las almas. 1. Un deseo era el favor manifiesto del Señor. David en ese momento se sentía culpable. La corrupción de su corazón estaba expuesta. El Señor manifestaba su solemne desagrado por sus iniquidades, y un sentimiento de pecado lo agobiaba profundamente. El Espíritu bendito despertó en su alma, bajo estas pesadas cargas, el deseo del favor manifiesto de Dios. ¿Y no es este el sentimiento de toda alma viviente? ¿Un anhelo ferviente por el favor y la misericordia manifestados de Dios?
No le bastará con ver estas cosas simplemente en la palabra de Dios. No le bastará con oírlas explicadas por los ministros. No le bastará con oírlas hablar de ellas, como si se sintieran en los corazones del pueblo de Dios. Anhela sentir este favor manifiesto, para que penetre con fuerza en su alma y reciba un dulce testimonio de la misericordia de Dios, al derramarse ese favor divino en su corazón. Desea así que la misericordia de Dios se manifieste a su alma mediante el descubrimiento de su bondad amorosa personal hacia él, como pecador culpable delante de él. ¿Y qué es la religión si no se basa en el disfrute de esto? Deja el alma necesitada y desprovista de todo, a menos que de vez en cuando descubra la misericordia y el favor manifestados de Dios. ¿Y qué nos lleva a este punto? No es la culpa, la vergüenza y la tristeza. ¿No es sentir nuestra vileza e iniquidad ante Dios? ¿No es ver y sentir que en nosotros, es decir, en nuestra carne, no habita el bien? 2. Otro deseo que brotaba entonces en el corazón de David era la presencia manifiesta del Señor, esa presencia en su seno que endereza lo torcido y clarifica lo áspero, esa presencia que tantas veces había alegrado su corazón cuando se hundía en este valle de lágrimas, esa presencia manifiesta que, como el sol, ilumina con sus rayos celestiales el alma en la que se posa y la capacita para seguir adelante y esperar hasta el fin. 3. Deseaba también experimentar los dulces avivamientos de Dios en su corazón, para no ser carnal, frío, muerto, estúpido, sin vida, estéril e insensible, sino que pudiera haber esos avivamientos de gracia en su alma, esos refrigerios divinos, ese rocío y unción celestiales cayendo en su corazón, por los cuales viviría bajo un sentimiento sincero del favor manifestado de Dios, y disfrutaría de ese amor que solo puede alegrar el espíritu abatido. 4. Deseaba también que el Señor lo bendijera de vez en cuando con el descubrimiento de su interés salvador, en el amor y la sangre del Cordero, que son lo único que puede purificar una conciencia culpable, que pudiera recibir la aspersión de la sangre expiatoria sobre su corazón, sentir a Jesús como su fiador y portador de pecado, ver su nombre grabado profundamente en el corazón de Jesús y llevado sobre su hombro, mirar dentro de su pecho compasivo, y allí ver el amor grabado en caracteres vivos, caracteres que nunca se borrarán. Señor, dice, todo mi deseo está delante de ti, todos los anhelos de mi corazón, todos los anhelos de mi alma, todas las agitaciones de mi pecho, todo lo que va y viene en las cámaras secretas de mi interior, todo mi deseo está delante de ti. Tú lo sabes, lo ves, porque puedes leer mi corazón. No hay un solo aliento de oración viva en mí, ni surge un solo deseo que tu ojo no vea. Ahora bien, muchos del pueblo del Señor no pueden leer con claridad sus nombres en el libro de la vida. Muchas son las dudas y temores que les atormentan sobre si el Señor realmente ha comenzado una obra de gracia en sus almas y si verdaderamente pertenecen a la familia viviente. Pero esto deben saber, si en momentos y ocasiones pueden postrarse con humildad ante el estrado de la misericordia y suplicar a un Dios que escudriña el corazón. Todo mi deseo está delante de ti. Deben saber si alguna vez se postraron con humildad y con el corazón quebrantado ante la divina majestad, y sintieron esos deseos vivientes brotar de su pecho hasta los oídos del Señor Todopoderoso. Y si pueden, con honestidad, rectitud y piadosa sinceridad, decirle a Dios en las palabras que tenemos ante nosotros: Oh Señor, todo mi deseo está delante de ti. Tú ves mi corazón y sabes todo lo que pasa en mi pecho atribulado. Si puedes decir eso, es una señal de vida. Si ese ha sido el sentir de tu corazón de vez en cuando, descubrirás que era el mismo sentimiento que obraba en el corazón de David. Y Dios tuvo a bien que quedara escrito por el dedo del Espíritu y registrado solemnemente para consuelo y aliento de las almas en circunstancias similares. Punto número 2. Y mi gemido no te es oculto. ¿Qué implica esta expresión? Mi gemido. ¿Acaso no gemimos de dolor? Es la expresión más natural de nuestros sentimientos cuando sufrimos intensamente. La mujer en labor de parto, el paciente bajo el afilado bisturí del cirujano, el hombre afligido por una dolorosa enfermedad interna, solo pueden desahogar sus angustias gimiendo. ¿Y no es así espiritualmente? Cuando el pueblo del Señor gime,
demuestra que experimenta una sensación dolorosa en su interior, y estos sentimientos dolorosos solo pueden expresarse gimiendo en voz alta ante el estrado de la misericordia. ¿Cuántas cosas causan dolor en una conciencia viva? 1. Una causa frecuente de dolor es apartarse de Dios. Y cuando nuestras bajas desviaciones se acumulan con la culpa en nuestra conciencia, nos hacen gemir. Cuando una persona ve cómo su corazón codicioso, su naturaleza idólatra, su mirada adúltera, lo arrastran a diestra y siniestra, gime de dolor interior. Cuando ve y siente lo miserable que es, cómo, con solo 5 minutos de libertad, inmediatamente se desvía hacia algún camino prohibido, y si no ha caído en pecado, ha andado al borde mismo de la tentación. Esto le hará gemir con sus sentimientos internos de culpa y vergüenza ante un Dios que escudriña el corazón. Quienes están muertos en el pecado o muertos en su profesión, desconocen las dolorosas sensaciones que produce la percepción de las apostasías, idolatrías y adulterios internos de nuestra naturaleza profundamente caída. Pero siempre que el guardián de Dios mora en el seno, una conciencia sincera y tierna en el temor de Dios, y cuando ese guardián viviente en el seno de un hombre va a donde él va, se queda donde él se queda, mantiene su vigilancia constante, lleva un registro de cada transgresión del corazón, los labios o la mano, y presenta un solemne ajuste de cuentas ante los ojos de un Dios que escudriña el corazón, lo hará gemir. No podrá acostarse con una sonrisa en el rostro. Lo atormentará tanto cuando se presente ante el estrado de Dios, que se verá obligado a suspirar y gemir por lo que ha sido. Y así, el monitor de Dios, cuya voz inmutable, le dice cómo ha transgredido y de cuántas maneras se ha apartado del Señor. 2. Pero quienes tienen que llevar cargas apresuradas gimen. Los mismos obreros, por usar un ejemplo común, que se dedican a la ardua tarea de pavimentar nuestras calles, apenas pueden bajar su mazo sin gemir, tan dura es la tarea. Y quienes tienen que trabajar bajo la corrupción de su naturaleza y la maldad de su corazón, a menudo tendrán que gemir por la pesada labor a la que se ven sometidos. 3. El gemido también implica el deseo de alivio del dolor soportado, como un paciente del afilado bisturí del cirujano, o una mujer en labor de parto de la causa de su angustia. Así, los gemidos no solo expresan una sensación de sufrimiento interior, sino que también dan testimonio de un deseo de liberación. Si se elimina el dolor, se elimina el gemido. Si se elimina la causa, los gemidos cesan de inmediato. De modo que, el lenguaje silencioso, o para ser más precisos, el lenguaje mudo de los gemidos, significa que se busca, desea o espera una liberación. Y no encontramos este carácter impreso en Gemidos Vivientes, en el capítulo 8 de Romanos, donde el apóstol dice: Sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y luego, para demostrar que estos gemidos tras la liberación no son el lenguaje de la naturaleza, el apóstol los remonta a su origen celestial. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo atribuye cada gemido vivo al poder de Dios? Es, dice, el Espíritu de Dios en el seno del pecador, hablando en él y por él, intercediendo en su corazón ante el estrado de la misericordia. Algunos del pueblo del Señor son probados porque sus oraciones no están mejor estructuradas. No tienen palabras, dicen, para expresar sus deseos. Cuando se arrodillan ante el Señor, no pueden ordenar las oraciones. Menos mal que no pueden. Esta oración, tan armoniosa, es apropiada para los hipócritas y para quienes tienen la religión en la punta de la lengua, pero desconocen la obra del Espíritu en el corazón. Cuando cada oración encaja a la perfección, es apropiada para quienes su religión nunca les llega al corazón. Pero las oraciones del pueblo de Dios, los suspiros y gemidos que brotan de su corazón, son testimonio vivo de que tienen algo más con qué acercarse al Señor que palabras vacías. Algo más importante que derramar ante Él que meras nociones intelectuales y el lenguaje humano. Son los sentidos deseos de sus almas, los que, por profunda necesidad,
se ven obligados a derramar ante el estrado de la misericordia, en llantos quebrantados. Ahora bien, David, por experiencia propia, sabía que estos gemidos no le eran ocultos a Dios. Sabía que el escudriñador de corazones, al mirar desde su santuario a su seno, vio allí gemidos. ¿Lo sabes? Debes saberlo si sientes estos gemidos. Nadie puede engañarte en este punto. Algunos de ustedes, que son el pueblo del Señor, quizá no tengan un testimonio claro de ello. Quizá no vean sus nombres claramente escritos en el libro de la vida, ni puedan regocijarse en la plena seguridad de la fe. Pero nadie puede engañarlos en este punto, ni tampoco pueden engañarse a sí mismos, si de vez en cuando no sienten deseos de Dios, si de vez en cuando sienten gemidos en su alma bajo un sentimiento de dolor y vergüenza, si anhelan en su corazón la venida del Hijo de Dios. Ninguna persona del mundo podrá sacarlos de esto. Y si has experimentado algo de este sentimiento, puedes decir con David, mis gemidos no te son ocultos. Sabes cómo gimo de día y de noche, cómo gemí a ti al acostarme, y cómo al despertar por la mañana aún tengo que gemir a ti. Sabes, puedo apelar a ti, pues conoces todos los sentimientos de mi alma, que mis gemidos no te son ocultos. Si puedes decir eso, con sencillez y sinceridad piadosa, hay una señal de vida divina en tu alma. Estaba en el corazón de David, y también está en el tuyo. Y Dios lo ha registrado para aliento y consuelo de quienes conocen algo de estas cosas, mediante la enseñanza divina. Punto 3. Mi corazón jadea. Hay algo aquí que parece requerir una breve explicación. El salmista, o mejor dicho, el Espíritu Santo por medio del salmista, presenta una figura impactante. Como el ciervo jadea por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Ahora bien, podemos imaginar por un momento qué significa esta figura. Aquí tenemos a un pobre ciervo acosado huyendo de los perros que lo persiguen con ímpetu para despedazarlo. Él, abrumado por la fatiga, jadeando y jadeando, ve ante sí un río. Cuánto anhela alcanzarlo. Y cómo jadea con un deseo agonizante de bañarse en esa fresca corriente y saciar su sed bebiendo sus aguas. Así es espiritualmente. El pueblo del Señor a menudo es perseguido por todos lados, como David por Saúl, como una perdiz en los montes. ¿Cuántas veces los persigue Satanás, sus pecados? ¿Cuántas veces los persigue la culpa y cuántas veces los atormenta la vergüenza? Como estos perros del infierno los persiguen constantemente, y todo esto los hace anhelar las refrescantes corrientes del agua de la vida. Estos ejercicios los hacen desear beber del arroyo de Siloé y beber del pozo de Belén. Así, la misma palabra anhelar implica que el alma es perseguida por los enemigos de su paz. Cansada, sedienta, anhela el agua de la vida. ¿No le sucede a tu alma a veces lo mismo? No es cuando estás tranquilo, cuando estás en reposo absoluto, cuando puedes entregarte a la carnalidad y los placeres mundanos, cuando no anhelas a Dios, pero cuando sucede algo que alarma y aterroriza tu alma, algo que te persigue como si fuera en las alas del viento, y tu mente está agitada, turbada y angustiada. Entonces ese es cuando comienzas a anhelar a Dios. Digamos que estamos, donde estamos frecuentemente, en la comodidad carnal, y la tentación nos ataca. Parece entonces como si no tuviéramos más poder para enfrentarla que el mismo pavimento que pisamos. Tan oscuros, tan muertos, tan estúpidos, tan sin vida, tan débiles estamos entonces. Pero no siempre es así con nosotros. Mientras tengamos el temor de Dios en nuestro corazón, hay momentos y épocas en que hay un avivamiento, y estos avivamientos, en su mayoría, surgen cuando el Señor nos trae alguna aflicción, prueba o tentación. Estas cosas nos persiguen, por así decirlo, y nos ahuyentan de todo falso refugio, hasta que, como el ciervo herido, nos vemos obligados a clamar y anhelar esos sorbos de agua viva que solo pueden saciar nuestra sed. El efecto de las dolorosas sensaciones que sufre el alma es, como dice David, mi corazón jadea. A veces se ve a una persona que ha estado trabajando arduamente. ¿Cómo jadea? Como si no pudiera respirar. ¿No es así en la experiencia del pueblo del Señor? Cuando trabajan bajo cargas pesadas y difíciles, ¿cómo parece que les falta el aliento? Cuando las tentaciones los atacan, ¿no les parece que van a desmayarse y caer desplomados?
Están tan abrumados por el trabajo que jadean en busca de aire. Pero, ¿qué anhelan? Anhelan la presencia manifiesta del Señor. Anhelan sentir su amorosa bondad derramada en sus almas. Anhelan un dulce testimonio de que el Señor es su Dios. Anhelan ver a Cristo como su Salvador. Anhelan la aplicación de su sangre expiatoria y descubrir su preciosidad y belleza en sus corazones. Así, anhelan a Él. La palabra anhelo expresa el deseo más ferviente e intenso, un deseo que nada puede satisfacer excepto el Señor mismo. Y así, el pueblo del Señor se distingue de todos los demás pueblos que habitan la faz de la tierra. Anhelan al Señor mismo, y nadie más que Él puede satisfacer sus anhelantes almas. A menos que el Señor mismo escuche su oración, para ellos no tiene valor. A menos que el Señor mismo sea el autor de su religión, no les da satisfacción. A menos que el Señor hable a sus almas, no les alivia ninguna carga. A menos que el Señor les sonría, su angustia y su dolor no disminuyen. A menos que el Señor susurre, aún tienen que luchar con dudas y temores, y con toda la agitación de su corazón atribulado. De modo que el pueblo del Señor se distingue de todos los demás por esta característica. Desean que el Señor mismo sea todo para ellos y todo en ellos, que Él reciba toda la gloria y ellos todos los dulces y benditos consuelos. Otros pueden conformarse con opiniones, nociones, especulaciones y lo que hacen por el Señor. Pero el pueblo de Dios, viendo y sintiendo lo que es, y profundamente convencido de su estado perdido y arruinado por naturaleza, debe tener al Señor mismo como la luz de su rostro, su Maestro celestial, su bendito guía, su único Salvador, su todo en todo aquí y en el más allá. Por estas cosas anhelan sus corazones. ¿Pero es siempre así? ¿Acaso no hay largas temporadas de carnalidad y esterilidad? Cuando no hay deseo, ni anhelo, ni hambre, ni sed, ni jadeo, sino solo una larga extensión de esterilidad entre estos campos fértiles. Hay largas extensiones de lúgubre desierto entre estos sorbos y saboreos, largas temporadas de hambre y sed espirituales entre estos refrigerios, largos intervalos en los que el Señor no aparece como la luz de su rostro. Pero, aún así, el pueblo del Señor se distingue claramente por esta característica, que nadie más que el Señor puede saciar sus almas, nadie más que el Señor puede infundir paz a sus corazones, nadie más que el Señor sigue siendo su salvación, nadie más que el Señor sigue siendo su deseo. Y cuando no lo tienen, se sienten como si no tuvieran una religión digna de ese nombre, y se sienten tan desamparados, necesitados, desnudos y estériles, como si nunca hubieran tenido un testimonio del Señor, nunca hubieran conocido su presencia, nunca se hubieran deleitado con los rayos de su amor. Punto número 4. Me fallan las fuerzas. Y menos mal que fallaron. ¿Qué hizo que a David le fallaran las fuerzas? Fue porque no pudo con sus propias fuerzas soportar las pesadas cargas que pesaban sobre su corazón. Ten la certeza de que un hombre soportará sus cargas mientras pueda. No se rendirá hasta que se vea obligado. El hombre hará todo lo posible por merecer el cielo. Nunca recibirá la gracia sobreabundante en su corazón y conciencia hasta que haya conocido algo de la abundancia del pecado. Nadie apreciará jamás la salvación por los méritos de Cristo, hasta que todos sus méritos se hayan dispersado como paja al viento. Nadie apreciará jamás las manifestaciones del amor de Jesús a su alma, hasta que se desamor completamente a sí mismo. Nadie mirará al cielo para ser salvo por una palabra del cielo, hasta que haya visto primero las profundidades del infierno. Así que es bueno, por doloroso que sea, que a alguien le falten las fuerzas. Y es el propósito del Señor que nuestras fuerzas nos falten, para que la suya se perfeccione en nuestra debilidad. Es muy doloroso llegar a un punto en nuestra experiencia espiritual, no tener fuerzas en absoluto, estar donde el Señor lleva a su pueblo, como se expresa en el Salmo 107, 12. Abatió sus corazones con trabajo, cayeron, y no hubo quien los ayudara. Estar en ese lugar donde necesitamos alguna liberación de Dios, y sin embargo sentirnos incapaces de obrarla en nuestras propias almas, debe ser una situación dolorosa y difícil. Sentirnos al borde del infierno y saber que solo una mano todopoderosa puede sacarnos de allí, hundirnos en nuestra mente y saber que solo Dios mismo puede levantarnos y llevarnos a salvo a la gloria. Es una situación muy difícil, pero el Señor lleva a todo su pueblo allí, tarde o temprano.
Así, los libera de la autosuficiencia, la sabiduría propia y la autojustificación. Rompe el brazo de la fuerza de la criatura para tener el honor de colocar los brazos eternos bajo el alma. Los despoja de todo para tener la gloria, y nosotros el consuelo de estar revestidos por él de pies a cabeza. De modo que, por doloroso que sea decir, me fallan las fuerzas, es un punto al que todo el pueblo del Señor debe acudir, y hacerlo con mayor certeza y profundidad a medida que se expongan las corrupciones de su corazón. No dudo de que hubo un tiempo para el pueblo del Señor aquí, cuando no se habían agotado por completo todas sus fuerzas, cuando podían hacer pequeños avances contra la tentación, resistir el pecado, hacer algo para apartar el desagrado de Dios y obtener su aprobación. Pero qué dolorosas lecciones han aprendido desde entonces. Ahora saben que solo el poder de Dios puede evitar que caigan en todo momento. Solo la mano de Dios puede impedir que se dejen llevar por la tentación. Solo la obra de Dios puede producir en el corazón, los labios y la vida un solo fruto o gracia del Espíritu. Todas sus fuerzas les han fallado tan completamente que tienen que yacer como arcilla en las manos del alfarero para que Él los convierta en lo que Él quiere que sean. Y su deseo es sentir los dedos celestiales moldeándolos en vasos aptos para el uso del Maestro. Me fallan las fuerzas. Soy incapaz de suscitar un solo pensamiento o sentimiento divino. Me fallan las fuerzas tan completamente que jamás podré luchar contra Satanás, vencer al mundo, crucificar la carne, dominar el pecado, mantener mi corazón alejado de la tentación, ni la tentación de mi corazón. Me fallan las fuerzas por completo. Pero ¿cuál es el efecto? Glorifica al Señor con ello. Hace que este texto sea dulce y precioso para nuestro corazón. El socorro está sobre uno que es poderoso. Y cuando creemos firmemente que Jesús es nuestra fortaleza, entonces comenzamos a mirar al Señor para sentir su fuerza perfeccionada en nuestra debilidad. Y entonces vemos el propósito y la bendición de que nuestras propias fuerzas nos fallen, para que podamos conocer el poder de su resurrección y darle toda la gloria de nuestra salvación completa y eterna. Me fallan las fuerzas. ¿Cómo aprende esto el hombre? Cargando sobre sus espaldas cargas que no puede soportar con sus propias fuerzas, luchando contra tentaciones que no puede vencer, sintiendo corrupciones que obran en su corazón y que no puede dominar, descubriendo los deseos de la lujuria que no puede negar, descubriendo que todo el cuerpo de pecado y muerte corre perpetuamente tras el mal, y es incapaz de controlarlo ni un instante. También lo aprende por su absoluta incapacidad de traer a su alma cualquier testimonio de Dios, cualquier susurro de los labios del Señor, cualquier sonrisa de su rostro, o cualquier señal clara y certera de que está interesado en la salvación por el amor y la sangre del Cordero. Así, cuando dice, me fallan las fuerzas, le fallan las fuerzas para hacer todo lo que desea que se haga en él y para él, y así se hunde ante el estrado de la misericordia como un pecador arruinado e indefenso. Pero ¿no es este el momento preciso para que el Señor aparezca? El Señor nunca aparece hasta que nuestras fuerzas flaquean. Cuando nuestras fuerzas flaquean, Él las manifiesta. Cuando desfallecemos, Él nos levanta. Cuando morimos, Él nos revive. Cuando estamos abatidos, Él nos levanta. Y cuando todo está en nuestra contra, nos muestra que todo está a nuestro favor. Por lo tanto, es absolutamente indispensable que el pueblo del Señor siga este camino, que sus fuerzas les fallen por completo, para que puedan entrar en las riquezas del amor y la sangre de un Salvador, y encontrar lo adecuado y precioso para su alma. Punto número 5. En cuanto a la luz de mis ojos, también se ha alejado de mí. Hubo un tiempo en que había luz para ti y para otros miembros de la familia del Señor. Hubo un tiempo en que podías ver las verdades de la palabra de Dios, e incluso ver que todas eran tuyas, y que tu nombre estaba en el libro de la vida. Pero, ¿no has sentido que la luz de tus ojos se ha alejado de ti? Ves las doctrinas con la misma claridad de siempre, pero no puedes sentir su poder. Hubo un tiempo en que podías acercarte al estrado de Dios, ver a Jesús con la fe y sentir que los afectos de tu corazón fluían hacia Él. Podías aferrarte a su fuerza, creer en su palabra, disfrutar de sus promesas y recibirlo como si fuera todo lo que tu alma desea. Pero,
¿No has sentido desde entonces, como David, que la luz de mis ojos también se ha ido de mí? Se ha retirado. Ahora, quieres ver a Jesús. Hubo un tiempo en que lo veías en cada capítulo. Podías verlo en la creación, en la providencia y en la gracia. Verlo al escuchar, verlo en oración, verlo como el Hijo de Dios a la diestra del Padre, intercediendo por tu alma. Pero la luz ya no está. ¿Acaso no hemos tenido que andar a menudo desde entonces en tinieblas, sin luz, sin poder ver nuestras señales, ni leer nuestras evidencias y testimonios? Hubo un tiempo en que tuviste luz para ver el camino que seguías, y no dudabas de ser parte de la familia viviente. Podías ver el sendero por el que el Señor te guiaba, y creías que te llevaría a salvo a la gloria. Mirando también el camino de la providencia, viste cómo el Señor se había aparecido de una manera u otra, y creíste que todo terminaría bien al final. Pero, ¡ay! ¡Ay! Un cambio ha sobrevenido en tu alma. Ahora tienes que decir, la luz de mis ojos también se ha ido de mí. No puedes ver lo que una vez viste, creer lo que una vez creíste, sentir lo que una vez sentiste, ni disfrutar lo que una vez disfrutaste. Los días de oscuridad son ahora muchos. Ojalá fuera yo como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando su lámpara alumbraba mi cabeza, y cuando a su luz caminaba en la oscuridad. Job 29, 2, 3. ¿Es este tu caso? Pero es tu caso singular. ¿No se encuentra en la palabra de Dios? ¿No se siente en la experiencia de los santos de Dios? ¿Eres tú el único hijo de Dios en este sentido? ¿Eres el único creyente que no puede ver sus señales ni leer sus testimonios? ¿La única alma viviente que camina en tinieblas y sin luz? ¿El único que ha perdido dulces testimonios y consuelos y lamentado por aquello que una vez disfrutó, pero teme no volver a disfrutarlo nunca más? ¿No estaba Job? ¿No estaba David? ¿No estaba Jeremías? ¿No estaba Ezequías aquí? Aquí estaban estos santos de Dios, recordando los días que habían pasado y deseando que esos días volvieran. Sí, el Señor mismo les dijo a sus discípulos que anhelarían ver algún día al Hijo del Hombre. Cuando estaban cerca de Jesús, podían contemplarlo con los sentidos, así como con los ojos de la fe. Podían escuchar las palabras de gracia que salían de sus labios, sentarse con Él a la misma mesa y contemplar su persona. Pero Él les fue arrebatado al cielo, y este fue el sentimiento de sus corazones. Ojalá pudiéramos ver al Señor como una vez lo vimos. Y este es el punto en el que se encuentran muchos del pueblo del Señor. Los más queridos y favorecidos de la familia de Dios a menudo son llevados a este punto, donde solo pueden decir, la luz de mis ojos también se ha ido de mí. ¿Es su caso, entonces, tan malo como creen? ¿No tienen compañeros de viaje que recorren el mismo camino accidentado? ¿Compañeros de luto que derraman la misma lágrima solitaria? ¿Compañeros peregrinos que recorren el mismo camino espinoso, hundiéndose en el mismo lodo cenagoso? Si lo dudan, que lean lo que el Espíritu Santo ha registrado aquí, y vean si los sentimientos de su corazón y su experiencia no están escritos aquí como un rayo de luz. Señor, todo mi deseo está delante de ti. ¿No son estos los mismos sentimientos de su corazón, los de ustedes que saben lo que es suspirar, llorar y lamentar con David al sentir que el rostro de Dios se esconde y las obras de su propio corazón miserable, lleno de culpa, pecado y vergüenza? Pero con todo esto, hay señales benditas de la vida de Dios obrando en su alma. Es mejor para ustedes tener algunos de estos ejercicios dolorosos, estas cosas desconcertantes en sus mentes, que estar tranquilos en Sión. El Señor podría haberlos dejado, como ha dejado a miles de profesores fallecidos, en el mismo nivel, sin hundirse ni elevarse, sin refluir ni fluir, sin crecer ni menguar. Donde estaban en enero, allí están en diciembre. Donde estaban en 1836, allí están en 1846 y allí estarán si viven en 1856. Se parecen a esas estatuas de piedra que vemos en New Road. Tienen todos los rasgos de un hombre. Los labios, las orejas, la nariz y los ojos. Dentro de 20 años, verán la vieja estatua en pie donde estaba, con toda la rigidez del mármol, un poco más sucia y mugrienta, pero aún allí, tal como estaba hace 20 años.
¿No es esta la imagen de un hombre con nombre de vida estando muerto, con las doctrinas de la gracia en la cabeza y sin el poder de ella en el corazón? ¿Qué era hace 20 años? Igual que ahora, como la estatua que he estado describiendo, un poco más manchada y sucia quizás por la corrupción del mundo, pero justo en 1846, lo que era en 1826, muerto entonces y muerto ahora. ¿No es mejor ser un hombre vivo, moldeado por los dedos divinos, aunque quizás algo más diminuto que estas estatuas gigantescas que nos miran con tanta desaprobación desde el patio del cantero? ¿No es mejor ser pequeño y bajo, pero vivo para Dios, que ser una de estas altas estatuas que solo tienen la apariencia exterior de un hombre? Si hay gracia en nuestros corazones, habrá más o menos de estas fluctuaciones, estos vaivenes de la vida divina y oculta. Pero es mucho mejor, por doloroso que sea, tener estas perplejidades y ejercicios, que estar asentados sobre nuestras heces y estar tranquilos en Sión. Son estos ejercicios los que mantienen viva el alma. Si se eliminan, el hombre se hunde en la muerte. El agua del mar, con su vaivén, se mantiene fresca y dulce. Pero si se encierra esta agua en un muelle, ¿qué estancada se vuelve? Pierde toda su frescura y se convierte en poco más que una masa de inmundicia y corrupción. Así que, si ustedes que temen el nombre de Dios se quedan sin estos ejercicios, sin las obras del Espíritu en su corazón, sin estos movimientos de ida y vuelta, sin estos flujos y reflujos de vida divina en su alma, pronto serán como el agua estancada en el muelle, sin ninguna súplica a Dios en oración, sin ningún soplo de vida después de él, sin nada que los manifieste como un monumento viviente de la misericordia de Dios. Por lo tanto, por doloroso, difícil y desconcertante que sea el camino, por contradictorio que sea para la carne, la sangre y la razón, es mucho mejor ser un alma viviente, con ejercicios agudos, tentaciones cortantes, aflicciones y penas severas, que ser abandonado por Dios. No tener ejercicios dolorosos ni emociones placenteras, ni el ceño fruncido de Dios, ni sonrisas de su rostro amoroso, ni lágrimas de tristeza, ni lágrimas de alegría. No recibir nada del Señor, sino todo de uno mismo. Ser abandonados a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestra carnalidad, a nuestra maldad. Es mucho mejor ser uno de los pobres, probados y tentados miembros de la familia del Señor, a quien Él toma en su mano, a quien ejercita de manera tan misteriosa y misericordiosa, que vivir como muchos lo hacen, sin cuidado ni temor alguno, y nunca conocer su estado delante de Dios hasta que caen al lago ardiente. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.